fases. La primera fue cuando se me ocurrió todo el sistema de base de datos, los enlaces, que eso fue en 85. Y me puse malo y estaba en casa en bata, en una terraza cubierta que tenemos ahí, y empecé a pensar en cómo relacionar unas tablas con otras. Digamos que esa fue la fase 1. Y luego la fase 2 fue cuando empezó el Windows a entrar en marcha, ya en el 91, finales del 91, primeros del 92, que ya quería una herramienta que fuera todo sin escribir ni una línea de C, porque ya con MS2 ya tenía un editor de mapas, un editor de pantallas y un ejecutor, pero había, para llegar a hacer aplicaciones como las que hacemos ahora con Velázquez, había que hacer parte de código en C, que no quedaba un poco pobre, claro. Y ahí dije, nada, tengo que lograr que se hagan las aplicaciones sin que haya que escribir. El editor de mapas y tal, al final generaban líneas. No, esto no es un acelerador de código. No, generador. Generador, No, no generas código. no digo aquellos, no, ahora ya sí que no. Digamos que había código que tiraba ya de los mapas, pero no a la hora de la edición y la presentación. Ya. No era lo que indicaban los mapas. No había un formulario, aunque sí tenía un editor de pantallas donde pintaba la pantalla y decía dónde iban a ir las entradas de información. O sea que fue un paso previo, todavía le faltaban cosas, pero fue un paso previo. Y en MS2, que había en MS2. No, pues en MS2 ya tenía menús desplegables, ya tenía ventanas, ya tenía todo tipo de punteros singulares, plurales. Estabas en un campo como pues el cliente de la factura, ya te dejaba recorrer el fichero de clientes desde ahí, viene en línea, viene en ventana, o sea que fue una aproximación, pero no había actualizaciones, por ejemplo, las tenía que programar en C. Que incluso había un puntero que no existe ahora, el nupunfi. No, ahora no existe, que es estando, por ejemplo, en un albarán, presentar del cliente sus recibos directamente. Ahora no tiene sentido porque sacas el formulario del cliente y ahí ves los recibos. Por eso no había necesidad. Pero en MS2 yo me acuerdo de algún cliente que cuando le hacías la aplicación en Velázquez decía, ¿y esto? Me falta el nupunfi. Sí. Que eran los nufis de los punfis. Sí. Punfis era el puntero a fichero y nup es pun al revés, porque el puntero apuntaba de con lo de los triggers. Podía haber solucionado, pero los triggers nacieron después de las actualizaciones. No, es que lo normal es hacer actualizaciones, los triggers ya son para cosas más... Pero la gente hace actualizaciones con los triggers. Con triggers, exacto. Pero claro, tienes que montar lo de alta, lo de baja y lo de modificación. Y controlarlo tú todo. Claro. ¿Y cómo queda el registro antes y después? Los datos anteriores y posteriores. Y bueno, arrastrados, olvídate. Arrastrados todos los que programan triggers. Sí. Me ha ido muy arrastrado, sí. Muy duro, muy duro. Solo con MFC, que si en el 96 y posteriores las MFC eran malas, imaginaos en el 92. Eran malísimas. Y millones de errores. O sea, con una plataforma tan asquerosa como esa, pues costó... Pero no había alternativa, ¿no? Tampoco. Bueno, ya se conoce como Velázquez, sí. Velázquez. A finales del 92. Y en algún momento del desarrollo del proyecto tuviste, no sé, la necesidad de rehacer parte, tirar abajo código. Sí, a los 6 meses de empezar. La arquitectura esta interna que tengo del ejecutor, las fichas, cómo se conectan unas cosas con otras, pues no había visto las fichas todavía. Que veían los registros, ¿no? Y lo hacía todo desde el registro. Desde el ejecutor, los registros. Y ahí fue donde vi las fichas y claro, no estaba la arquitectura como está ahora. Al faltar esa pieza había unas diferencias enormes. Abajo.
Dije, nada, aquí parchear aquí no va a quedar bien. Bueno, Ahora y la a gente Montera, no se dé cuenta, el servidor de aplicaciones sale bastante más tarde. pues 3 años después. Fíjate. Y el desarrollo fue... Y fue terrible porque había que hacer que funcionara todo en las dos arquitecturas. Algo que se diseñó para una arquitectura tenía que seguir funcionando en la otra. No ya lo que hice yo, sino las aplicaciones que habían hecho los clientes, sin que las tocaran, tenían que funcionar en cliente-servidor. Ventajas de la V7, que ya se diseñó para cliente-servidor en origen. Cosas que me encorsetaron por tener que coexistir con la arquitectura antigua, ahora no. Por eso ahora lo he llevado mucho más allá, claro. Bueno, los americanos que son muy amigos de las cifras, que cuentan cuántas pizzas comen Fue y a tal. base de batidos de fresa. Batidos de fresa. Incontables. Miles de batidos de Y fresa. tortitos con las QT3 y que las QT4 hizo que lo tiráramos abajo. Pero bueno, nos vino bien porque escribimos bastantes cosas y ya nos curtimos con las QT, que siempre es mejor. Y luego lo tiras y empiezas ya con un conocimiento más exacto de la plataforma. ¿Y cómo fue la selección de Qt? ¿Qué alternativas Pues 2 años manejaste? nos llevó. Hombre, había varias. Al principio no era multiplataforma, nos planteábamos que funcionara en Linux. Entonces miramos las distintas librerías que hay en Linux, como las GTK y las glib y no me acuerdo ahora los nombres, no pida nombres. Luis se acordará, ¿no? Sí, sí. Compramos libros y eso. Y claro, hay que mirarlas, no es decir, a ver qué cuentan y mirarse un panfleto, no. Es mirarlas y mirar las funciones que tienen. Claro, miramos exhaustivamente y pues no hay librerías ni nada, un montón. Son muy orientadas a C, Mm. más que a C++, como las C. Estructuras, ¿te acuerdas? ¿Y cuál fue el motivo principal o los motivos que llevaron a seleccionar Qt al final? Uy, muchos. Primero, y más importante creo yo, porque escriben bastante limpio. Nosotros todavía somos más limpios que ellos, y con mucho, más claros. O sea, la claridad que tenemos nosotros en el código, ¿qué va? Entonces todavía lo hacen algo oscuro, pero era lo que más se acercaba a lo que yo considero que es el arte de programar. Porque todo el equipo actualmente escribe igual de claro en V7. Todos. Más les vale. Y Qt entonces era un código Lo limpio, más parecido a nuestro estilo, sí. fácil de encontrar lo que quisieses buscar, etcétera, ¿no? También que había una empresa detrás sólida, era otro de los Sí. puntos. Porque el GTK y ese tipo de librerías eran más orientadas a la comunidad, que te podías quedar vendido. No había alguien responsable detrás. Y eran amigos tuyos, ¿no, Luis? Eran amigos bien, sí. En el 2000 y... Por- Ni 4 ni 6, ¿no? Lo que queda en medio. Exactamente. Realmente Belneo empezó en septiembre de ese año, aunque yo empecé un poco antes, en junio. Pero todavía estaba leyendo las Qt4, digamos que hasta septiembre fue mucho leer las Qt4 y pensar cosas. Y sacar todavía versiones de la 6, que todavía hasta noviembre saqué versiones de la 6. Me parece que la última Sí. versión de la 6 fue en noviembre. Así es, no, Pero a partir de septiembre ya, aparte que estaba haciendo versiones de la 6, empecé a escribir las clases de los objetos, o sea, la clase para el map tabla, map campo, map índice, map formulario, map rejilla. Ya las tenía, yo creo que todas, y con todas sus propiedades y tal. Y en diciembre se me ocurrieron los mapinfo, que es otra capa de abstracción, que es que ya solo hay una que es map objeto, y mediante unos interfaces se definen cada uno de los distintos objetos. Entonces ahí lo volví a echar todo abajo y empezamos de cero en diciembre, yo creo que a finales incluso, Para los ¿no? mapinfos. Y aquí David se echaba las manos a la cabeza y joder, si tenemos poco y lo tiras todo, y dije que va a ser para mejor. Pero bueno, vamos a Porque ver. luego en 2 meses estaba todo ya... Todo, claro. ahora Fue- mismo